Saludos cordiales, doctora. El día de hoy voy a explicar de manera clara y concisa las diferencias entre el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. Dos mecanismos esenciales para garantizar que las leyes y actos del Estado se respeten la Constitución. Para hacerlo más claro, veremos qué son, cómo funcionan y un caso práctico de cada uno de ellos. Bien, primero que todo tenemos el control abstracto de constitucionalidad, que es un mecanismo mediante el cual un órgano constitucional, generalmente la Corte Constitucional, revisa una ley sin necesidad de un caso específico. Es decir, que de manera general y en abstracto, este se analiza la ley no solo en una situación real y se busca proteger el orden constitucional en su conjunto. Sus efectos son generales. Y por otro lado tenemos el control concreto de constitucionalidad. Este control se activa dentro de un caso real. Aquí un juez está resolviendo una situación específica entre personas o instituciones. Se encuentra que una norma puede ser contraria a la Constitución, es decir, nace de un conflicto real. La aplica un juez ordinario antes de resolver dicho caso. La Corte revisa la norma solo para ese caso, aunque a veces se puede ampliar de diferentes maneras. Por otro lado tenemos un ejemplo bastante interesante en el Ecuador, que es la despenalización del aborto en casos de violencia. Esta es la sentencia número 34-9-IN-21. ¿Qué pasó en esta? Organizaciones de mujeres presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra artículos del Código Orgánico Integral Penal, que penalizaban el aborto incluso cuando las mujeres eran víctimas de dicha violación. Este sería un tipo de control abstracto, porque cuestiona la ley en general, no es un caso particular. Y el resultado es que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma y aplicó las causales del aborto en casos de violación. Este efecto se hizo válido para todas las mujeres en general del país. Por otro lado, tenemos otro caso que es la Cocha. Este es el caso 113, diagonal 14 de la Corte de Constitucionalidad. Un ciudadano fue investigado por portar una escopeta sin permiso. En el proceso, el juez encontró que cientos de artículos sobre la tenencia de armas podían entrar en un conflicto con estándares constitucionales. Este tipo es un control concreto, porque sugirió dentro de un caso penal específico. Y como resultado, la Corte analizó la norma dentro del caso particular y estableció parámetros para aplicar la ley penal. Y como conclusión, tenemos que el control abstracto y el control concreto no son mecanismos jurídicos, son expresiones complementarias de un mismo principio: la supremacía de la Corte Constitucional y la garantía de los derechos humanos, mientras el control abstracto actúa como un guardián preventivo del ordenamiento jurídico, depurando el sistema de normas incompatibles de la Constitución. El control concreto funciona como un escudo inmediato que protege a las personas cuando sus derechos están en riesgo dentro de un conflicto real. Esta dualidad revela una idea fundamental, es decir, la Constitución no es un texto simple, sino un instrumento que debe operar tanto en lo colectivo como en lo individual. Y un Estado constitucional auténtico no se limita a crear normas simples. La Constitución, si no se asegura que en cada caso concreto, nadie sea sometido a una norma injusta o inválida. Así, en estos dos controles se entrelazan entre sí para asegurar que la justicia no sea solo estructural, sino también para todos nosotros en general y también para todas las personas. Y como última instancia,
La coexistencia del control abstracto y el control constitucional demuestran que la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales no son tareas exclusivamente de los tribunales, sino de la responsabilidad compartida junto a todos los operadores jurídicos. Ambos mecanismos actúan de manera complementaria, garantizando que la Constitución cumpla su finalidad. Y eso sería todo.